¿Es posible que alguna vez todos los seres humanos hablaran un solo idioma? ¿Qué tan lejos llegaríamos para alcanzar el cielo mismo? La historia de la Torre de Babel, relatada en el Génesis, nos lleva a un mundo en el que la humanidad estaba unida por un propósito común: construir una torre que tocara el cielo. Pero este acto de ambición desató un castigo divino que dividió al mundo para siempre. ¿Qué hay detrás de este relato? ¿Es solo un mito simbólico o existe evidencia histórica y arqueológica de este evento? En este vídeo, exploraremos el relato bíblico y su simbología oculta, las posibles conexiones históricas con las grandes torres de la antigüedad, la confusión de lenguas, milagro divino o evento científico, el impacto cultural y espiritual que este relato sigue teniendo en la humanidad. Quédate hasta el final para descubrir un secreto que podría cambiar tu percepción de la historia de la Torre de Babel. El relato bíblico de la Torre de Babel. El relato de la Torre de Babel aparece en Génesis 11, 1-9. Este fragmento nos habla de un momento en el que toda la humanidad hablaba un solo idioma. Unidos por este lenguaje común, los hombres decidieron construir una ciudad con una torre tan alta que llegara al cielo, un símbolo de su poder y ambición. Detalles clave del relato. La humanidad decide hacerse un nombre al construir una torre monumental, desafiando indirectamente la autoridad divina. Dios, al observar la construcción, decide confundir su lenguaje para evitar que continúen con el proyecto. La dispersión de los pueblos da origen a las diversas lenguas y culturas que conocemos hoy. Pero, ¿por qué fue este acto tan grave? Algunos teólogos argumentan que la torre representaba la soberbia humana al intentar igualarse con Dios. Otros sugieren que es un relato simbólico sobre los límites de la cooperación humana y el caos que surge de la división. Simbolismo oculto en la Torre de Babel. La historia de Babel es rica en simbolismos y enseñanzas espirituales. A lo largo de los siglos, teólogos, filósofos e historiadores han analizado su significado más profundo. La torre como símbolo de ambición humana. Representa el deseo de los hombres de trascender su condición terrenal y alcanzar lo divino. La construcción de la torre puede ser vista como una metáfora de los intentos de la humanidad de unirse para lograr lo imposible. La confusión de lenguas. Este castigo divino puede interpretarse como un recordatorio de que la cooperación humana no siempre es positiva si carece de humildad. También se ha interpretado como el inicio de la diversidad cultural, un acto necesario para equilibrar el poder humano. La dispersión como renovación. Aunque el relato parece un castigo, también puede ser visto como una oportunidad para que la humanidad explore y desarrolle diferentes formas de vida y expresión. Evidencia histórica y arqueológica. La Torre de Babel podría no ser solo una historia simbólica. Algunos investigadores creen que el relato bíblico está basado en eventos reales. Las zigurats mesopotámicas. Estas estructuras eran enormes torres escalonadas construidas en la antigua Mesopotamia, dedicadas a los dioses. La más famosa es la Etemenanki, una torre construida en Babilonia que se cree que podría haber inspirado el relato de Babel. Conexión con Babilonia. Babilonia, conocida como la Puerta de los Dioses, era una ciudad famosa por sus avances arquitectónicos y culturales. La confusión de lenguas podría haber sido una referencia a la diversidad de idiomas que se hablaban en esta región, un centro multicultural en su época. Ruinas y descubrimientos modernos. Inscripciones antiguas mencionan torres que desafiaban al cielo. Estas ruinas aún se encuentran en Irak y han sido estudiadas por arqueólogos modernos. ¿Podría la Torre de Babel haber existido realmente? Aunque no hay evidencia directa, los paralelos con las zigurats y las referencias históricas son intrigantes. La confusión de lenguas, ciencia vs espiritualidad. Uno de los elementos más fascinantes de la historia es la confusión de lenguas. ¿Es posible que alguna vez toda la humanidad hablara un solo idioma? Desde una perspectiva espiritual. El evento de Babel podría simbolizar un cambio en la conciencia humana, una intervención divina para limitar la cooperación sin propósito espiritual. Desde la ciencia y la lingüística.
La hipótesis de un lenguaje raíz sugiere que las lenguas modernas pueden haber evolucionado de un idioma común hablado por nuestros ancestros. Los estudios de genética lingüística y antropología apoyan la idea de una dispersión de pueblos y lenguas desde una región central, como el creciente fértil. Teorías modernas. Algunos sugieren que la confusión de lenguas podría ser una metáfora de la evolución humana, donde los cambios genéticos y culturales llevaron a una diferenciación rápida en el lenguaje. Impacto cultural y espiritual de la Torre de Babel. La Torre de Babel no es solo una historia bíblica, sigue siendo un símbolo poderoso en nuestra cultura y espiritualidad. Religión. Representa los límites de la ambición humana y la necesidad de reconocer la autoridad divina. Cultura moderna. Ha inspirado obras literarias, arquitectónicas y artísticas que reflexionan sobre la unidad y la diversidad. Tecnología. El término Babel se utiliza en la actualidad para describir herramientas de traducción o proyectos de comunicación global, reflejando el impacto duradero de este relato. Conclusión y reflexión. La Torre de Babel es mucho más que un relato antiguo. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia ambición, la importancia de la cooperación y la diversidad que nos define como humanidad. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que la Torre de Babel realmente existió? ¿Fue un castigo divino o una metáfora de la evolución humana? No olvides suscribirte, dejar un like y compartir este vídeo con otros exploradores de los misterios de la humanidad. Nos vemos en el próximo vídeo, donde desentrañaremos más secretos del pasado. Gracias por acompañarnos.